Comenzamos entonces, ¿verdad? Nuestra clase número 3 de nuestro curso de planteamiento del problema, cómo redactar el planteamiento del problema, ¿verdad? Bueno, en esta parte del curso vamos a ver lo que es la justificación, ¿verdad? Habíamos dicho que ese planteamiento del problema lo íbamos a componer en 4 partes, ¿no? Una primera parte que tiene que ver con las preguntas de investigación, preguntas general y preguntas específicas. La segunda parte tuvo que ver con los objetivos, ¿verdad? Objetivo general de la investigación y los objetivos específicos. Y en esta tercera clase vamos a ver entonces un tipo de texto que es un texto argumentativo, ¿no? La justificación se trata justamente de justificar, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas razones, aquellos motivos que nos permiten a nosotros proponer este tema en cuanto a que el tema es relevante desde el punto de vista en cuanto al aporte que hace, ¿verdad? A el campo de investigación, al dominio epistémico, al área de conocimiento en el cual ustedes van a presentar este trabajo de grado, ¿verdad? O este artículo académico. Entonces, por un lado, se trata de ver entonces esa importancia, destacar esa relevancia que tiene la presentación de este tema, la presentación de este problema tal cual como ustedes lo están viendo, ¿no? Entonces la justificación viene a explicar las razones, los argumentos, ¿verdad? Por los cuales se debe investigar esta problemática, se debe investigar este tema desde la mirada que ustedes le están dando, ¿no? A esa realidad problemática. Entonces, la justificación es una argumentación académica donde nosotros presentamos cuáles son los aportes o la importancia de la investigación desde el punto de vista, como decía, de la relevancia epistémica que tiene en cuanto al conocimiento que se está aportando o que se va a aportar en este trabajo de investigación y también la pertinencia social que tiene, ¿verdad? Es decir, cuáles son aquellos grupos humanos que se van a ver beneficiados con este conocimiento que ustedes están organizando, con este conocimiento nuevo que ustedes están generando. Vamos a tratar de pasar la lámina. Bueno, vamos a buscarlo por aquí, a ver si nos pasa la lámina. Bueno, me dicen si están viendo la lámina, alguien me reporta, por favor. Bien, ¿alguien me dice si estamos viendo la lámina? Bueno, voy a continuar entonces. La justificación, ¿verdad? Como les estaba diciendo, entonces tiene que ver con esos 2 criterios, ¿no? El criterio de relevancia, es decir, algo es relevante cuando otra persona considera que es importante, que eso que me están aportando, que me están diciendo, es de mi interés. Entonces, de alguna manera la justificación también se va a involucrar, ¿verdad? Con aquella dimensión epistémica, epistemológica del que hablábamos al principio para el planteamiento del problema, ¿verdad? Es decir, cada ciencia, cada área de conocimiento tiene unos objetos de estudio que le son propios, tiene unas teorías que ya ha desarrollado, un conocimiento acumulado, y entonces en la justificación nosotros hacemos ver, ¿verdad? A través de argumentos esa relevancia que tiene para el área de conocimiento y la pertinencia social de la investigación, puesto que hay comunidades, grupos humanos, grupos científicos, ¿verdad? Que se van a ver beneficiados también
con esta investigación. Bueno, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer aquí para poder redactar esta justificación es por qué y para qué es importante esta mirada, este enfoque que le estoy dando a esta realidad problemática, ¿no? La justificación entonces se trata de validar el planteamiento del problema a partir, por ejemplo, de los datos que se conocen, ¿verdad? Se escucha súper bajito, me dicen por acá. Bueno, ustedes saben cómo estamos, ¿verdad? Cómo estamos en relación a los problemas de Internet. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Validar el planteamiento del problema a partir, por ejemplo, de los datos que hacen que ese problema pueda ser importante de ser estudiado, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan una buena contextualización de la realidad que van a estudiar, que el objeto de estudio esté bien definido para poder delimitar bien entonces ese problema y, como les decía, que ustedes consigan datos que se hayan construido, por ejemplo, sobre esta problemática, ¿verdad? Que nos motive, que nos mueva, que nos movilice a entender, a comprender que es importante este estudio que ustedes van a realizar. Vamos a ver si avanza. Bueno, espero que esté visualizándose la lámina nueva, la que tenemos acá. Hablamos entonces de 3 funciones, ¿verdad?, que van a cumplir entonces estos argumentos. Ustedes en la justificación tienen que construir un texto que sea una arquitectura argumentativa. Es construir un edificio con bases sólidas, ¿verdad? Que me hagan a mí comprender, como decía anteriormente, bueno, que esta problemática es importante de ser abordada desde nuestra área de conocimiento. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos estos pasos, ¿verdad?, que hemos venido dando, problematizar la temática a tratar, que lo hacemos cuando redactamos entonces las preguntas de investigación. Como les decía, hay que tener cuidado con ese diseño de la pregunta de investigación porque esa confección de la pregunta de investigación nos va a llevar a nosotros a entender cuál es el objeto de estudio, identificarlo, ¿verdad? Podemos ya avisorar cuáles son las posibles teorías dentro del área de conocimiento que pudieran dar respuesta a estas preguntas, que pudieran abordarlo, dada la propia naturaleza de la problemática, ¿verdad? Hay teorías que pudieran ya responder o aproximarse a la comprensión de ese fenómeno de estudio. Entonces, incluso en la misma pregunta de investigación, pues uno ya pudiera apuntar hacia cuáles son las técnicas, los instrumentos, las estrategias que quizás pudieran ser mejores, ¿verdad? En términos de producir los logros que nos estamos proponiendo con este trabajo de investigación. Entonces, bueno, ese primer paso, ¿verdad?, es problematizar la temática a tratar. Y decía que es importante ese diseño de la pregunta de investigación porque aunque cuando hacemos investigación cualitativa no estamos trabajando con hipótesis, ¿verdad? Las hipótesis afirman o niegan cosas y después hay que realizar toda una ruta metodológica, una ruta ontoepistémica para nosotros lograr demostrar y validar, ¿verdad? Esa afirmación que estamos haciendo en la hipótesis. En la investigación cualitativa, repito, no trabajamos con hipótesis. Sin embargo, cuando nosotros hacemos preguntas, implícitamente estamos entonces también afirmando cosas, ¿no? Eso es importante que estemos conscientes
de que las preguntas a veces afirman cosas, ¿no? Si yo pregunto, por ejemplo, Roger, ¿cuánto dejaste de fumar? Implícitamente estoy afirmando, ¿verdad? Se puede inferir de esa pregunta que Roger antes fumaba. Entonces, tenemos que tener cuidado con las cosas que vamos afirmando en las preguntas porque pudiéramos estar siendo sujetos, ¿verdad?, de prejuicios, de sesgos, de afirmaciones sobre las cuales no tenemos los suficientes datos o estudios que avalen eso. Y bueno, entonces hay que ser muy rigurosos en lo que es la redacción de la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es problematizar la temática. Por eso es que les insisto que tener un tema no es necesariamente todavía tener un problema de investigación. Para que haya un verdadero problema de investigación, tengo yo que hacer esas preguntas, problematizar el tema. Es decir, explicitar el problema que se va a intentar resolver, que se va a intentar darle una respuesta, ¿no? El segundo bloque que tenemos aquí, o como segundo paso, tiene que ver con posicionarse frente a la problemática, es decir, indicar el ángulo o punto de vista desde el cual se presenta el problema. Eso lo hacemos nosotros, ¿verdad?, en todo lo que es ese capítulo 1 del planteamiento del problema. Bueno, por acá me están diciendo que no escuchan y no ven. Voy a ver qué puede estar pasando. ¿A todos les pasa lo mismo? No, profesora, muy buenas noches. Roger Vega por aquí. La veo y la escucho en vivo y directo. Ah, bueno, entonces son problemas de internet del otro lado también. Bueno, continuemos entonces, ¿verdad? Ese posicionarse frente a la problemática. A mí me gustaría compartir con ustedes un texto de un autor, lo voy a hacer mañana, que se llama Hugo Semmelmann, ¿verdad? Donde él habla justamente en este artículo académico, que cuando uno lee un libro, cuando una teoría, cuando lee a los autores, ¿verdad? Uno tiene que ser capaz de también leer al autor entre líneas, ¿no? Las cosas que se dicen sin decir, tratar de producir también esa inferencia. Esto sucede, ¿verdad? Que cuando uno lee al autor, uno puede decir, bueno, este autor me parece que es como marxista, ¿verdad? Que está asumiendo una posición crítica frente a unos determinados grupos humanos o sociales, o me parece, puedo deducir de lo que va diciendo el autor hacia dónde me va llevando, bueno, que es un autor positivista, ¿verdad? O cerrado a lo mejor a otro tipo de investigaciones. Bueno, ustedes mismos cuando escriben, cuando redactan, ¿verdad? Sus trabajos de grado, sus artículos académicos, bueno, también van dejando pistas, van dejando rastros de cuál es su posicionamiento, ¿no? Y eso tiene que ver aquella dimensión epistémica, aquella dimensión epistemológica de la que hablábamos, que es la relación del sujeto que investiga, del observador, del investigador, con con el mundo del conocimiento también, ¿verdad? Con el mundo de los constructos teóricos. Hay autores que a uno les gustan más que otros y de alguna manera es porque uno se siente más identificado, más representado con la forma en que estos autores ven la realidad, con los paradigmas con los cuales aborden el fenómeno investigativo, el fenómeno científico. Entonces, bueno, es importante que ustedes también, ¿verdad? Como escritores en el área científica, logren detectarse, autoexaminarse, autorreflexionarse,
¿verdad? ¿Desde qué punto yo estoy escribiendo? Es decir, ¿cuál es el foco, ¿verdad? De mi enunciación, desde dónde yo me ubico como enunciatario de este texto, ¿no? Bueno, entonces es un posicionarse, es decir, ubicarse en una posición frente a la problemática. Y eso debe verse, ¿verdad? Ustedes como investigadores, como escritores en el área académica no pueden ocultarse, sino que tienen que dejarse ver, ¿no? Dejarse sentir por quien va a leer también estos trabajos, quienes los vamos a consumir, ¿verdad? Entonces está ese posicionamiento del escritor, investigador, observador frente a la problemática de estudio. Es decir, indica, ¿verdad?, el ángulo o punto de vista desde el cual se está presentando el problema. Y bueno, en tercer lugar tenemos presentar pruebas o argumentos con los que se busca validar el problema y lograr la adhesión del lector. Es decir, luego que yo me posiciono frente a la problemática, que me adhiero a unas determinadas teorías, a unos determinados enfoques que me permiten a mí ver el problema desde un ángulo en específico, ¿verdad? Bueno, también tengo entonces que empezar a aportar esos argumentos, esas razones, esas pruebas que no solamente validan, sino que convencen a la razón del lector, ¿verdad? Le damos razones de convicción para que el lector logre de la manera más fluida ver el problema tal cual como nosotros lo estamos planteando, como lo estamos viendo. Entonces, bueno, allí se necesita también desarrollar, ¿verdad? Esas destrezas escriturales para nosotros lograr convencer, validar el problema frente a la comunidad científica, a la comunidad académica que va a consumir estos textos, ¿no? Bueno, tratemos de pasar la lámina. Seguimos acá viendo entonces todos estos pasos del planteamiento del problema. Vamos a repasar aquí. Uno, introducir el tema. Eso es lo primero que debe aparecer en el planteamiento del problema. No necesariamente es lo primero que se redacta, ojo, pero sí es lo primero que debe aparecer en ese capítulo donde está el planteamiento del problema, la formulación del problema, ¿verdad? Plantear el problema significa entonces ese contextualizar, aterrizar, ubicar al lector en la realidad que nosotros vamos a abordar, el objeto de estudio, ¿ok? Entonces, en el segundo paso, ¿verdad? Sería entonces problematizar, es decir, preguntar. Para eso yo siempre recomiendo que uno no se limite al principio, ¿verdad? Yo hablo siempre de un banco de preguntas, como una cajita de ahorros de preguntas. Entonces, uno en un principio, cuando está pensando en un tema de investigación, pues, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Hacerse todas las preguntas habidas y por haber sobre ese tema y empezar a leer, a consultar lo que se ha escrito para uno ir contestando esas preguntas e ir perfilando entonces una pregunta de investigación general que sea válida, que no esté inventando el agua tibia, ¿verdad? Que no vaya a repetir o a replicar investigaciones que ya se han hecho, conocimientos que ya se conocen, valga la redundancia, ¿verdad? Y que a lo mejor uno, como es un investigador novel, está empezando, pues no conoce esos planteamientos y entonces, bueno, tiende a repetir cosas, ¿no? Entonces, en un principio, en ese paso 2 de problematizar,
Lo más cómodo y lo más recomendable es empezar a hacer todas las preguntas que a uno se le ocurran. Y para eso nos van a servir los antecedentes que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Donde uno empieza entonces a hacer esas lecturas previas, esas lecturas exploratorias, ver en otros trabajos de investigación, en otros trabajos de grado, qué autores, qué bibliografía se utilizó. Uno empieza a consultar no solamente artículos académicos, sino ir a fuentes primarias, buscar a los autores ya directamente y sus obras, ¿verdad?, que han trabajado estas teorías. Pero cuando uno está problematizando la pregunta, haciendo las preguntas que van a problematizar el tema, lo más recomendable entonces es ir haciendo esas lecturas para ir descartando preguntas y quedarse con la sustancia, ¿verdad? Allí entonces ya uno puede empezar a redactar, a confeccionar a la medida esa pregunta de investigación general. Y bueno, en tercer lugar, este tercer paso que tenemos, ¿verdad?, que es formular entonces los objetivos de investigación en términos de logros, es decir, ¿qué es lo que quiero alcanzar? Y entonces, como veíamos en la clase pasada, bueno, entender que esos objetivos los vamos a redactar nosotros con verbos de acción, ¿verdad? Entonces, investigar en esos verbos de acción. Hay un libro de la profesora Miriam Balestrini, que fue rectora de la Universidad Simón Rodríguez, que tiene un capítulo sobre la formulación de los objetivos, con un listado de verbos que se pueden ir aplicando. Entonces, bueno, cuando uno lo primero que hace es detectar un verbo que le parece interesante, yo les recomiendo irse a varios diccionarios e investigar cuál es la acción que se realiza con ese verbo, así como lo estuvimos viendo en la clase pasada, ¿no? ¿Qué significa examinar? ¿Qué significa diagnosticar? ¿Qué significa determinar? ¿Qué significa interpretar? ¿Qué debo hacer yo cuando analizo? Analizar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que se hace para analizar? Evidenciar. Bueno, evidenciar es buscar evidencia, ¿verdad? Visibilizar, para que este problema en sus rasgos característicos sea visible, ¿no? Bueno, entonces allí viene esa selección de verbos de acción en infinitivo, terminados en ar, er, ir, ¿no? Y bueno, por último, este cuarto paso grande, que es el que estamos viendo ahorita, que es dentro del planteamiento del problema, es un texto aparte, ¿no? Yo hablaría de tres tipos de textos que aparecen en el planteamiento del problema. Este primer texto, que es la introducción al tema, es la contextualización del tema problema, donde ustedes no solamente exponen, ¿verdad? Es un tipo de texto expositivo, sino que además de eso lo explican, ¿no? Le hacen ver al lector lo que ustedes están viendo en el problema, en el tema. Entonces, ese primer texto, el de introducir el tema, contextualizarlo, es un texto de tipo expositivo, un texto explicativo. Después viene, bueno, el segundo bloque escritural, que es preguntas y objetivos. Ese es un segundo bloque. Un tercer bloque viene a ser entonces la justificación, que es un tipo de texto argumentativo, ¿no? Argumentativo. Y bueno, y luego el que vamos a ver la semana entrante, que es los antecedentes, ¿verdad? Donde ya sí ustedes tienen que pasar por un proceso de discriminar con unos criterios muy claros, cuáles son los antecedentes que ustedes van a colocar en su investigación. Entonces, bueno, esos criterios los vamos a estar viendo con el favor de Dios la semana que viene, sobre los antecedentes. Bueno, hasta aquí entonces vamos a cerrar nuestra grabación
y vamos a pasar a la parte práctica de nuestro curso. Voy a salir de acá para dejar de grabar. Ok, un segundito y les doy entonces el derecho de palabra.